vamos a ver que esta es una enfermedad porque prácticamente vamos a ver que se están transmitiendo por muchos otros mamíferos e inclusive algunos insectos, ¿no? Esto de la fiebre hemorrágica, como su nombre lo indica, esta patología siempre se va a presentar con lo que es la fiebre, ¿no? De ahí su nombre como fiebre hemorrágica. Y obviamente van a haber algunos signos y síntomas que van a ser inespecíficos, como vamos a ver más adelante. Pero lo que le va a caracterizar a esto, ¿cuál va a ser? Es la hemorragia, ¿no? Donde estos pacientes van a empezar con una hemorragia y pues posteriormente pueden llegar a lo que es el shock. Se conocen más de 25 virus diferentes que nos van a causar lo que es la fiebre hemorrágica y son 4 las familias pues obviamente que las van a causar, ¿no? Entre ellas tenemos a la filoviridad, arenabilidad, pungibilidad y flavibilidad, ¿no? En este de acá tenemos lo que es el virus del ébola, que es el que causa la fiebre hemorrágica. ¿En qué continente? ¿En qué continente creen que causa la fiebre hemorrágica eso del ébola? En el África, ¿no? Entonces estos virus, si bien hemos dicho que son 25 virus diferentes, si bien en cada continente y en cada país pues se han ido presentando estas fiebres hemorrágicas, de acuerdo al país donde se ha presentado la primera epidemia, la primera endemia, pues le han dado el nombre específico para ese sitio donde se lo encontraron, ¿no? Y vamos a ver que pues hay diferentes nombres, ¿no? Que los vamos a ir viendo, que al final de cuentas son los mismos virus con diferentes nombres de acuerdo al lugar donde se lo ha encontrado, pero la sintomatología viene a ser la misma. Bueno, sabemos que esto de la fiebre hemorrágica se va a encontrar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los virus que van a causar esta patología son zoonóticos, o sea, estos los vamos a encontrar en la naturaleza, como vamos a ir viendo. Y pues obviamente estos virus se tienen que basar de alguien que les permita sobrevivir y poderse multiplicar. Y entre estos pues tenemos algunos mamíferos, algunos mosquitos, algunos roedores, que pues obviamente van a ayudar a que este virus se siga multiplicando y pues siga permaneciendo para poder distribuirse en un reservorio natural o en un vector artrópodo, o que esto va a ser la parte inicial, porque luego la parte final la va a tener el hombre como huésped definitivo. Entonces vamos a empezar con que esta fiebre hemorrágica, no solamente como vamos a ver o como ustedes tenían conocimiento de que los causaban tal vez solamente los mosquitos, como hemos visto en la fiebre amarilla o como hemos visto en el dengue y demás, sino también se ha visto que van a ser transmitidos por los murciélagos. Estos murciélagos generalmente son de una especie específica, ¿no? Y pues estos murciélagos, sobre todo, ¿qué virus se van a infectar? Pues más que todo del filovirus, el marburg y el ébola, ¿no? Que estos tres pues solamente son temidos en lo que es todo el continente africano y en algunos otros países más que vamos a ver, que pues les vamos a ver de qué forma pues estos murciélagos, estos mamíferos, pues obviamente nos van a causar a nosotros la enfermedad, ¿no? Y pues vamos a ver que estos murciélagos son específicos, ¿no? Porque dentro de todos estos murciélagos hay diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a lo que se alimentan y demás. Estos murciélagos son específicamente los que consumen la fruta, ¿no? Y pues estos murciélagos aparentemente vendrían a ser los reservorios de lo que es sobre todo el filovirus, ¿no? Y pues esto se va a transmitir al humano, no son como en los dibujitos o en las películas que hemos visto, que el murciélago viene, nos muerde la sangre, se consume la sangre y demás, no, sino que estos murciélagos comen la fruta, porque sabemos que en el África y estos países de allá, pues las frutas, al igual que acá, pues están al campo abierto.
abierto, ¿verdad? Entonces cualquier persona, cualquier animalito y demás puede consumir esta fruta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos la fruta? Nuestra saliva se queda impregnada en la fruta, ¿verdad? Sobre todo cuando han comido la manzana y demás, nuestra saliva se queda en la manzana. Lo mismo pasa acá. Estos murciélagos que ya están infectados consumen la fruta, dejan su saliva y pues sabemos que en estos, sobre todo en el África, la parte de la desnutrición está bastante importante, ¿no? Entonces estos niños o estas personas agarran esa fruta que ya se ha comido otro animalito y pues se la ingieren, ¿no? Y pues ahí en la saliva pues es lo que nosotros no los vamos a consumir, ¿no? De estos murciélagos que han sido infectados, ¿no? Y de esta forma pues el murciélago nos va a contagiar a nosotros. Y se ha visto que ha habido una época en lo que del virus del ébola, que lo han denominado ébola rostrum, lo han encontrado en Filipinas, pero no en los murciélagos, sino también en los cerdos, ¿no? Donde estos cerditos pues obviamente igual se han contagiado por una supuesta exposición del murciélago, ¿no? Y pues la gente que ha ingerido la carne de estos cerditos que estaban contaminados en Filipinas, pues obviamente también se han contagiado de esto de la fiebre hemorrágica, ¿no? Este otro que son los virus transmitidos por roedores, acá, si bien en el anterior eran los de la familia Filoviridae, acá vamos a ver que son los de la familia Arenavirus, ¿no? Y acá se distinguen dos grupos, se van a separar en dos grupos importantes, los del viejo mundo y los del nuevo mundo, ¿ya? Y pues esto se ha visto que sobre todo estos antavirus, estos arenavirus, perdón, se ha visto que sus reservorios son los roedores, ¿no? Y pues acá en Bolivia se ha visto que ha habido una epidemia hace como unos 20, 30 años atrás más o menos, sobre lo que es en el departamento del Beni. Si ustedes han escuchado o van a revisar un poquito de la historia, pues sí ha habido una epidemia en el Beni donde pues se ha desencadenado esto de la fiebre hemorrágica, ¿no? En resumidas cuentas, es un médico que fue allá a trabajar a Beni y pues le tocó estar allá, ¿no? Y él ha escrito un libro que él es el único sobreviviente, creo que ha habido de esa época, de los médicos que ha tratado, y pues lo ha plasmado todo lo que ha vivido en un libro. Si ustedes buscan en la literatura la fiebre hemorrágica boliviana, pues les va a salir esta historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En resumidas cuentas, es de que allá en Beni pues había mucho mosquito, ¿no? Entonces si ustedes quieren, han pulverizado todo lo que es el Beni en una provincia en especial que no recuerdo el nombre. Han pulverizado, pero al haber usado insecticidas y demás por eliminar a los mosquitos, pues han eliminado también a los felinos, ¿no? Porque estos han inhalado esta parte de lo que es el insecticida, ¿no? Y al morir los felinos, los ratones pues han hecho lo que han querido, ¿verdad? Pero ha habido un ratón en especial que es el que ha sido el reservorio, ¿no? Que ha sido el Calomis callosus, ¿no? Que este tipo de ratoncito, el Calomis callosus, ha sido el que pues se lo ha hecho de reservorio para estos virus. Y pues vamos a ver más adelante que el ratoncito, a través de sus expresiones y demás, pues ha contagiado a muchas personas, ¿no? Y ha sido pues catastrófico en esa época, ¿no? Y pues ese médico tuvo que regresar aquí a Cochabamba, se internó en la caja petrolera, por atenderle a él también se contaminaron muchas personas, fallecieron enfermeras, algunos médicos y demás. O sea que vamos a ver que la cosa no solamente es por la ingesta de alimentos y demás, sino también a través de las secreciones, ¿no? Y pues y hace como unos 10 años atrás, que ustedes han debido escuchar, en el Chapare también ha habido una pequeña epidemia de lo que es en el Chapare, ¿no? Donde había muchas personas que han empezado a tener esto de la fiebre hemorrágica. Y pues tal es así que si ustedes buscan en la literatura, en el internet,
pues salimos con este nombre, ¿no? El virus Chapare Bolivia, ¿no? Entonces nosotros, los chapareños, pues en su región tienen este virus que pues obviamente nos causa fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces dentro de lo que es el viejo mundo, vamos a ver que, o también se lo conoce como poliomeningitis linfocítica, porque va a atacar más a nivel del sistema nervioso central. Y esto se lo debemos al virus de Lassa, ¿no? Y dentro de lo que es el nuevo mundo, o delta Caribe, pues vamos a tener otros virus más que pues estos ya no los vamos a llegar a ver nosotros. Pero dentro de este virus Lassa, se han descubierto en África muchos otros más, ¿no? O sea que no solamente es el de Lassa o el ébola o el Marburg y demás cosas, sino también hay un personaje de lujo, pues que se ha encontrado en el África y pues ha ido estudiando bastante, ¿no? Ha visto el por qué la gente cada vez se anda enfermando, y pues de acuerdo a esto han visto que pues hay muchos virus, ¿no? Como les decía, de acuerdo al lugar. Como por ejemplo tenemos el de Junín, Machuco, que vendría a ser Argentina, Guaranito, lo que es el Paraguay, Savia y lo que es el Chapare, ¿no? Generalmente estos últimos 5 se encuentran en Sudamérica, lo que tenemos actualmente, ¿no? Y pues estos se vienen a agrupar, todos estos de acá, se los haya para que no haya tanta confusión, porque han aparecido en diferentes países en el continente sudamericano, pues se los ha decidido agruparse como fiebre hemorrágica de Sudamérica, ¿no? Entonces, para que no haya mucha discrepancia, si ustedes quieren, con esto de lo que son los virus. Y pues estos vamos a ver que no solamente son los arenavirus, sino también los del género antavirus, que pertenecen a la familia Bungiaviridae, que pues estos también se dividen, al igual que el anterior, en 2, del viejo mundo y del nuevo mundo, ¿no? Y estos, dentro de lo que es el viejo mundo, tenemos a los virus de asma, de Seúl y Pumala. Y estos tienen una característica en especial. Si bien va a haber la fiebre hemorrágica, todo lo que ustedes quieran, con lo que vamos a ver más adelante, pero acá la característica es de que va a haber afección a nivel renal. O sea que estos pacientes van a llegar a hacer una insuficiencia renal y pues posiblemente estos van a terminar en una terapia de reemplazo renal. ¿Y dónde es más frecuente esto? Sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Por eso se le dice el viejo mundo. Y en el nuevo mundo, estos antivirus, pues obviamente el que más se caracteriza es el virus de Andes, donde si bien estos igual van a causar la fiebre hemorrágica, pero acá hay una gran diferencia de que estos virus del nuevo mundo van a afectar el sistema pulmonar. O sea, el paciente va a tener una neumonía, va a empezar a sangrar y pues se lo ha denominado síndrome cardiopulmonar por antivirus, ¿no? Entonces, son las mismas familias de antivirus, pero con diferentes localizaciones de acuerdo a su afectación. Entonces hemos dicho que esta transmisión vamos a verlo lo más frecuente es a través de estos roedores, ¿no? Y puede ser la transmisión de diferentes formas, puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser ambas, dependiendo de qué virus en concreto nos estamos sometiendo. Y pues en el humano hemos visto que puede ser por dos razones muy importantes. La primera, sabemos que si alguno de ustedes alguna vez en sus casas se les ha ingresado el ratoncito, ¿qué es lo que hace el ratoncito? Come y en el lugar donde ha comido, ¿qué es lo que deja? Sus heces y ¿qué más? Orina. Y la orina, ¿verdad? En esas heces y en esa orina, el ratón, pues ya una vez que este ratón esté infectado con cualquiera de estos virus, a través de sus heces, a través de la orina y a través de su saliva que va a dejar en la comida que va a comer, deja el virus. Y que pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues a veces no tenemos la debida precaución, o la gente que vive en el campo cerca de los ríos, que es donde hay bastantes estos roedores,
Lo limpian a veces con la mano sin usar guantes o sin utilizar una pequeña escobita para botar lo que son las heces. Y pues sabemos que no todos tenemos la costumbre de lavarnos las manos antes de manipular los alimentos. Entonces limpiamos las heces con nuestras manos y pues nos dedicamos a hacer la parte de lo que es la comida, o nos metemos a la boca o nos limpiamos lo que son los ojos. Y pues ahí es donde nosotros nos vamos a contagiar, ¿no? Ya sea por la vía oral o sea por la vía directa de lo que son las mucosas, ¿no? Y pues esa es una forma. Y la otra forma se ha visto sobre todo en lo que es el África Occidental, que pues acá ustedes saben que allá la pobreza es bastante extrema, la desnutrición es bastante extrema también. Entonces estos africanos, ¿qué es lo que hacen? Pues prácticamente tienen que cazar a estos ratones para servirse su alimento, ya sea su desayuno, su almuerzo, su cena. Y pues estos ratoncitos los tienen que preparar, y pues cuando los están cazando, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna vez han tratado de agarrar algún animalito cualquiera? ¿Qué es lo que hace como su medio de defensa? Nos quiere atacar, ¿verdad? O nos quiere morder o nos quiere arañar, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Estos roedores, pues cuando los van a cazar porque es su alimento, pues les muerden, ¿no? Y este ratoncito pues ya está contagiado, ya está infectado, y pues obviamente al morder, pues el ratoncito te muerde con su saliva, y como ya hay contacto con la sangre, entonces pues ya el virus empieza a penetrar, ¿no? Y pues en el consumo de esto de la carne, a veces no lo hacen cocer bien, o ha habido o lo han hecho, o lo han consumido así crudo, pues obviamente ahí también se puede llegar a lo que es el contagio, ¿no? Pero es en esos países o en esos continentes donde comen lo que es la carne del ratón. Entonces esas son las dos formas por la cual estos roedores pues nos pueden contagiar a nosotros, ¿ya? Y pues en lo que es la familia de los arenavirus, se ha visto que más el contagio es por vía oral, ¿no? Sobre todo lo que es el virus del Lassa, machuco, y los del hantavirus del viejo mundo. Esto porque vamos a ver que estos ratoncitos, a nivel, si vivimos cerca de lo que es el campo, cerca de un río y demás, pues vamos a ver que si nuestra casa dejamos con las puertas abiertas, las ventanas abiertas y demás, pues obviamente el roedor va a poder ingresar fácilmente a nuestro domicilio, ¿verdad? Para que se pueda hacer ahí su nido, va a buscar comida y demás cosas, y pues tenga como alimentarse, ¿no? Entonces un área de peligro para nosotros viene a ser las casas que están en el campo, o que están cerca de los ríos o de los alcantarillados. Y pues las personas que viven en la casa, ¿quiénes son más susceptibles? Sobre todo las señoras que se dedican a las labores de la casa, ¿no? Y pues sabemos que estas señoras, al limpiar y demás, pues obviamente van a encontrar al ratón, van a querer eliminarlo, pero también se tienen que dedicar a la limpieza de la casa, ¿no? Y otro riesgo son los niños, porque sabemos que alguien tiene que cuidar a los niños mientras uno va a trabajar y demás cosas. Entonces, son las personas que tienen más riesgo. Pero no solamente las mujeres y los niños, sino también sabemos que en algunos países o en algunos departamentos, a veces la que sale a trabajar es la mujer y el hombre se queda en la casa, ¿no? O cuando el hombre inicialmente no encuentra trabajo, sabemos que inicialmente nos cuesta empezar a encontrar un trabajo y demás, pues hasta eso mientras también se tiene que quedar en la casa, ¿no? Y es otra persona pues que también va a estar en situación de riesgo, ¿no? Pero también hemos visto, no solamente es la casa, ¿no? Si nos vamos a dedicar a lo que es la agricultura, sabemos que estos roedores y demás están en el campo, o sea, es su hábitat natural, es su medio donde ellos se pueden desenvolver, pueden caminar. Y generalmente en el campo, ¿a quienes vamos a encontrar? Sobre todo los más frecuentes es el virus Junín, el guaranito y los hantavirus del Nuevo Mundo, ¿no? Y pues sabemos que en el campo o
o en algunos en el Chapare, por ejemplo, te dicen estoy entrando a mi chapo, entonces entran, sabemos que en esos lugares donde hacen la cosecha de lo que es el maíz y demás, frutas, verduras y demás, pues a veces hay lugares que son extremadamente calientes y pues obviamente las personas como entran a hacer lo que es la cosecha, entran con los brazos remangados, con el pantalón corto, algunos entran con abarcas, otros mejor lo hacen, entran sin zapatos, sin abarcas, sin nada. Entonces pues hay el mayor riesgo, ¿no? De que pues el roedor pues obviamente nos pueda morder o podernos contagiar. Pero también como hemos ido viendo todo este tiempo, sobre todo en la anterior clase que vimos de la fiebre amarilla, también hemos visto que se pueden transmitir por mosquitos, ¿no? Y estos mosquitos pues puede ser por contacto directo, o sea que el mosquito primeramente se infecta, nos pica y pues ahí es donde producimos todo, ¿no? Y esto pues en algunos casos pues se puede producir de la mamá directamente, puede contagiar al niño en el momento del parto, ¿no? Y sabemos que estas personas, nuestros personas de riesgo vendrían a ser los agricultores, trabajadores de mataderos y los veterinarios, ¿no? Porque estos van a estar en un contacto especial con algunos animales. Y pues la fiebre amarilla, como ya hemos visto, pues es un virus pues que nos va a producir brotes bastante amplios. Y entre ellos tenemos, como ya habíamos mencionado, lo que es el Aedes aegypti. Este Aedes aegypti, haciéndoles recuerdo de lo que es la anterior clase, este mosquito va a poner sus huevos en aquellos lugares donde tenemos agua estancada, ya sea en un balde, en una llanta, y pues ahí es donde van a hacer sus casas, van a estar alrededor de una casa donde van a encontrar lo que es el agua. Y pues en esta agua estos mosquitos van a poner sus huevos, ¿no? Y sus huevos en todo esto pues van a ir hasta que revienten, sufra todo el proceso que tiene que sufrir el mosquito, hasta que se vuelva infeccioso este mosquito, ¿no? Hasta que este mosquito se contagie en un par de semanas, se infecta y pues obviamente este mosquito va a ir a buscar alimentarse, pero al estarse alimentando también va a ir contagiando a otras personas, ¿no? Y como hemos mencionado, pues las medidas de saneamiento es la pulverización con insecticidas y pues ir haciendo la limpieza periódica de lo que son sus viviendas, eliminando lo que son los reservorios de agua y demás, que es la única forma pues en la cual nosotros vamos a poder combatir. Pero también se ha visto que esta fiebre hemorrágica no solamente es por el murciélago, los mosquitos o los roedores, sino también por esto de las garrapatas, ¿no? Entonces también se ha visto que estas garrapatas se van a contagiar, sobre todo se ha visto en la enfermedad del bosque de Quillassanur, ¿no? Entonces, y en lo que son las fiebres hemorrágicas de Crimea-Congo, ¿no? Y lo que es la OMS, donde estos pues se van a tener a su reservorio, sobre todo aquellas personas que les gusta lo que son algunos roedores, las liebres y los erizos, que los tienen como mascotas. Y pues sabemos que las liebres, los roedores, erizos y demás son animales pues que para nosotros deberían estar en el bosque, en esos lugares, ¿verdad? Pero algunos los tienen como mascotas, ¿no? Y estos pequeños mamíferos, como así los perritos se contagian de pulgas y demás, estos pues se contagian de lo que son las garrapatas, ¿no? Y estas garrapatas pues obviamente a ellos también ya se infectan y pues al animalito cuando le están mordiendo para alimentarse pues obviamente lo van a contagiar y pues si el animalito pues a nosotros nos rasca o nos ataca y demás, pues obviamente también nos vamos a contaminar, no nos vamos a infectar. Esa sería una forma. Y la otra forma es que si nuestra mascota tiene garrapatas, esa garrapata pues puede saltar a nuestra cama o a nuestra casa y demás cosas,
Y pues la garrapata pues obviamente también nos puede picar a nosotros, ¿no? Y al picarnos a nosotros, pues obviamente ya nos estamos contaminando porque la garrapata ya está infectada, contamina nuestra sangre, o puede ser que esta garrapata esté en los excrementos de los animales, de estos reservorios, y pues nosotros al limpiar pues también nos vamos a contagiar. Entonces también se ha visto que la transmisión puede ser interpersonal, o sea, entre persona y persona. Vamos a ver más adelante que esto es algo secundario, terciario más o menos de esta forma de contaminación, de infección que sea entre persona a persona, pero se ha visto que en algunas personas la exposición oral o de las mucosas han tenido un bastante estudio en estas epidemias, pandemias que ha habido, sobre todo en el ambiente familiar, ¿no? Entonces se ha visto que ha enfermado una familia, esta familia ha contagiado a toda la comunidad, o pues prácticamente que ha sido una transmisión nosocomial, ¿no? Entonces se ha visto que con esto de las secreciones también de las personas también se puede llegar a contagiar. No solamente lo que son las heces y la orina de las personas, sino también la sangre, la saliva y demás que vamos a ir viendo. Pero hay otras personas que son más susceptibles. ¿Qué pasa cuando hay estas epidemias, generalmente en las que la mortalidad es alta, como en este caso? ¿Quiénes son los que más van a estar más en contacto con otras personas? Pues van a ser las personas que trabajan en las funerarias, ¿verdad? Porque estas personas van a manipular al cadáver, porque si ustedes han tenido algún familiar que ha fallecido, ¿quién se encarga de arreglar o que ese familiar, pues, se podría decir que tengamos la última vez que lo vamos a ver, pues esté bien presentable, ¿verdad? Algunos los maquillan, o en algunos casos, pues cuando ha sido una muerte, ustedes quieren muy trágica, tal vez un asesinato, una violación y demás, pues obviamente a quienes recurrimos, a los médicos forenses, ¿verdad? Ellos tienen que hacer lo que es la autopsia reglamentaria, ¿no? Para determinar el por qué se ha desencadenado la muerte de esta persona. Y pues si ustedes han visto medicina legal y forense, pues ellos hacen algunos cortes especiales, ¿no? Para determinar la causa y demás. Y pues sabemos que al manipular todo esto, pues el médico forense se puede llegar a cortar, se puede llegar a pinchar, porque les inyectan incluso formol para mantener ese cuerpo que no entre muy rápido en descomposición y demás, pues hay ese riesgo, ¿no? Entonces si este cadáver está infectado con el virus de la fiebre hemorrágica de cualquiera que hemos mencionado, pues obviamente si se llega a cortar, si llega a pinchar y demás, pues obviamente también esta persona pues se puede llegar a infectar, ¿no? Entonces esto sobre todo se ha visto de esto de los cadáveres, del contacto por esto de los cadáveres, sobre todo del filovirus, ¿no? Que es el más frecuente. Y pues sabemos que en el África y demás tienen algunos rituales, pues se podría decir bastante extraños en hacer sus ritos funerarios y demás, que pues obviamente que tienen que tocar al cadáver y demás, y pues obviamente ahí también es donde se contagia, ¿no? Entonces las personas que trabajan con los cadáveres pues también tienen su riesgo de infección. Y pues hemos visto que en estas epidemias que ha habido, la infección a través de los vómitos aún no lo han descartado, o sea que todavía está en estudios para ver el por qué estas personas, por ejemplo, por qué el personal de salud se tiene que contagiar cuando está atendiendo a una persona que está con esto de la fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces aún no han podido determinar esto a detalle. Y pues sabemos que esta enfermedad, si bien vamos a ver que estas personas inicialmente como es una enfermedad viral, va a tener síntomas inespecíficos. Y estas personas inicialmente lo confunden como un resfrío, como un simple dolor, un simple malestar, y pues que no le toman mucho en cuenta, ¿no? Se automedican y pues la cosa ve que no calma,
el paciente se empeora, llega en un estado ya de gravedad, donde pues prácticamente ya están con una hemorragia que no vamos a poder controlar, y pues estos pacientes pues llegan a fallecer, ¿no? Y pues este periodo de transición que puede ser, tienen un periodo de incubación, donde pues prácticamente en este tiempo las personas pueden ser asintomáticas, mientras el virus se está multiplicando y demás, pues a veces ni nos damos cuenta de que nos hemos contagiado. Entonces, una vez que entre el virus en específico en nuestro cuerpo, vamos a ver que la mortalidad no se debe a la examinación que va a producir en nuestro cuerpo. O sea, no quiere decir que si estoy con fiebre hemorrágica voy a presentar epistaxis, hemorragia, y por todos los orificios que tengo pues voy a empezar a sangrar, y eso me va a condicionar a la muerte. Sino más bien vamos a ver que es todo un proceso que incluso este virus llega a afectar a lo que es la cascada de coagulación. Y pues una vez que entra en lo que es en la cascada de coagulación y demás, pues ustedes saben que eso es lo que a nosotros nos mantiene protegidos, si ustedes quieren, ¿no? Porque si nos hacemos una herida, pues inmediatamente se activa todo lo que es el proceso de la cascada de coagulación, forman los coágulos y demás, y pues obviamente de alguna forma estamos cohibiendo el sangrado. Pero vamos a ver acá pues que esto es un poco diferente, ¿no? Entonces, como todo proceso infeccioso, hay un proceso inflamatorio, ¿no? Que va a ser parecido a lo que es el shock séptico, ¿no? Porque hemos visto que en el shock séptico hay un proceso inflamatorio que se activa inicialmente, ¿no? Y este proceso va a hacer que se active todo lo que es la volemia, que va a empezarse a vasodilatar todos los vasos. Y pues obviamente esta vasodilatación que va a empezar a hacer todo nuestro organismo, pues vamos a ver que va a ser insuficiente. O sea, no vamos a lograr vencer a este microorganismo que ha ingresado a nuestro cuerpo. Y pues al ver que están todos nuestros vasos dilatados y demás, pues obviamente vamos a sufrir un periodo de hipotensión. Nuestras células van a empezar a disfuncionar, y pues obviamente vamos a ver que con todo este proceso pues vamos a llegar a una falla multiorgánica, ¿no? Donde pues van a empezar a fallar diferentes órganos y diferentes sistemas que para nosotros pues obviamente son de vital importancia. Y por la parte cardíaca, el inotropismo también va a estar afectado, ya sea de forma directa o de forma indirecta, pero quien más va a causar afectación cardíaca, es el virus de la fiebre de Lassa, ¿no? Y pues vamos a ver que este virus, primero lo que va a hacer, se va a introducir en las células dendríticas y en otros tejidos que van a estar a nivel local, donde estos en el interior de estos van a empezar a multiplicarse, ¿no? Y estos van a empezar, como estas células dendríticas van a empezar a circular por todo nuestro organismo, pues van a llegar a lo que son los ganglios linfáticos. Primeramente van a ser a nivel regional, ya que estos van a empezar a utilizar a estas células dendríticas como su medio de replicación y de transporte. Van a ir posteriormente a los ganglios, y estos ganglios se van a ir, sobre todo los van a utilizar a los monocitos de la linfa para poder circular en todo el torrente donde ellos quieren ir. Y pues estas células dendríticas sabemos que va a llegar un momento, al igual que en la fiebre amarilla, las células, cuando se introducen el virus dentro de la célula, llega un momento en que la célula ya no va a poder abarcar a todos esos virus que se han replicado en su interior, sino que van a tener se va a romper, ¿no? Y esta ruptura va a ocasionar pues que vayan a los diferentes tejidos y órganos. ¿Y cuáles van a ser los predilectos de esto? Van a ser el hígado, el vaso,
los demás ganglios linfáticos, las glándulas suprarrenales, los pulmones y el endotelio. Entonces, si se dan cuenta, este virus tiene más tropismo por estos otros órganos, ¿no? Y pues no solamente van a ir a afectar a los monocitos y a las células dendríticas, sino también tienen alguna predilección, algún tropismo por lo que son los macrófagos y las células endoteliales. Estas dos, tanto los macrófagos como las células endoteliales, cuando se han introducido a lo que son, cuando el virus se ha introducido a estos dos tipos de células, estas dos van a ir a activar a toda esta cascada de inflamación. O sea, les van a llamar al resto de las células para pedir ayuda, para decir, necesitamos ayuda porque ha ingresado un germen que nos está haciendo daño y pues que nos está superando el número. Y pues al activar este proceso inflamatorio van a empezar a causar lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, acá todo nuestro sistema inmunológico, si ustedes quieren, nuestros soldaditos, los leucocitos y demás, pues van a empezar a activarse para poder contrarrestar todo esto. Entonces, los linfocitos han acudido a este llamado y pues estos linfocitos, al ver que han ido a hacer la primera línea de defensa en este ataque, si ustedes quieren, pues los han destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad del virus es inmensamente mayor que nosotros podamos producir linfocitos en esa misma cantidad. Entonces, estos linfocitos, al ser destruidos, se han rebasado, han sido escasos, pues prácticamente nuestro sistema inmunológico, o durante este curso de lo que es la enfermedad, en este periodo de incubación que estamos teniendo, se va a producir el fenómeno de apoptosis, ¿no? O sea, estamos hablando de la muerte celular, ¿no? Y pues obviamente al haber esta muerte celular, esta apoptosis, pues se va a activar lo que es el factor tisular, o sea que va a empezar a ir hacia la superficie, y este factor tisular es el responsable de activar la vía extrínseca de la coagulación. Y en esta vía extrínseca de la coagulación, que se debe a través de un trauma, que es lo que ha pasado con nosotros, pues se va a estar lo que es el factor 7, el factor 10, el fibrinógeno y lo que es, y esto al final pues nos va a llevar al coágulo. Pero pues esta apoptosis y este factor tisular pues obviamente se va a quedar ya no va a llegar al final, ¿no? Que es a la formación del coágulo, ¿no? Sino que acá va a empezar a alterar toda esta cascada de la hemostasia, y pues obviamente las plaquetas, cuando ustedes lleven hematología, van a ver que las plaquetas son las primeras en que se van a ir a acumular cuando hay una lesión o cuando hay un trauma. Son las primeras que van a salir para ser parte de la formación de este coágulo y producir un tampón para que pues obviamente ya no haya más sangrado, ¿no? Pero acá, como ya han afectado toda la parte de la hemostasia, ya no, las plaquetas van a ser insuficientes, y pues todos los factores de coagulación que hemos visto acá pues van a estar afectados. Entonces, si nuestra cascada de coagulación y las plaquetas se han afectado, hay una apoptosis, hay un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, nosotros, estos pacientes, van a desarrollar lo que se conoce como una coagulopatía intravascular diseminada, ¿no? Donde acá, pues prácticamente hagamos lo que hagamos, pasemos lo que les pasemos, cualquier hemodiderivado, llámese plasma fresco congelado, crioprecipitado, plaquetas y vitamina K, ácido tranexámico, etamixilato y cualquier otro medicamento que nos favorezca lo que es la coagulación, pues obviamente no vamos a poder hacer mucho. Ese paciente, pues hagamos lo que hagamos,
igualito se nos va a morir. ¿Por qué? Porque ya ha afectado toda la parte de la coagulación, o sea, esa sangre no va a coagular y no está coagulando, ¿ya? Y pues esto se ha visto, esta coagulación intravascular diseminada, se ha visto que es más frecuente en la fiebre hemorrágica del ébola, del Marburg y de Crimea-Congo. Por eso es que los africanos, cuando aparecen en sus épocas de esta fiebre hemorrágica, pues han debido escuchar igual este año, el año pasado, que ha habido nuevos casos de fiebre hemorrágica, ya sobre todo del ébola. Pues por esto la gente fallece. No porque no haya, digamos, algo más que hacer, sino que ya han afectado todo. Y pues, lugar donde se funcione para poner una vía periférica, central y demás, pues obviamente donde pinche, ese paciente va a sangrar, ¿no? Entonces, la idea es tratar de detectarla un poquito antes de que suceda todas estas complicaciones. Entonces, ya ha habido esta lesión tisular, ¿no? que va a estar, que van a producir esta necrosis en las células que se van a infectar. Y pues obviamente estas células de la parte que se están necrosando y demás van a llegar a la apoptosis, pero sobre todo de estas células inmunitarias. O sea, nuestro sistema inmunológico pues también va a ser afectado. Y pues en quienes se ha visto en las fases más graves de la enfermedad, pues se ha visto que los que son más peligrosos y que llegan más fácilmente a lo que es la gravedad es el hantavirus, el virus de la fiebre amarilla y el dengue. No estos porque se eliminan a través de la sangre pues antes de que la enfermedad se vuelva más grave, ¿no? Y sabemos que pues para que haya una respuesta negativa en estos virus, o sea, para que pase a la fase de gravedad, pues nuestra respuesta inmunitaria pues tiene un papel negativo, ¿no? O sea que estos virus atacan a nuestro sistema inmunológico, a todas nuestras células inmunitarias, y pues obviamente ahí a nosotros pues nos derrumban, ¿no? Se puede decir que es nuestro punto débil. Y pues si ustedes recuerdan lo que es el virus del dengue, si ustedes van por primera vez al Chapare, Santa Cruz y en esos Beni, Pando, donde hay dengue, la primera vez pues nos podemos contagiar, ¿verdad? Si no llevamos todo lo que son nuestra indumentaria de protección y demás. Pues al inicio es un dengue clásico, ¿verdad? Pero si vamos una segunda vez, ya sea por trabajo o porque o de turismo o porque nos han invitado a dar una charla y demás, pues obviamente la segunda vez pues ya va a ser diferente. O sea, ya no va a ser un dengue clásico. La segunda vez va a ser un dengue hemorrágico, ¿no? Entonces obviamente esto también hay que prevenir de alguna manera con lo que hemos ido viendo. Entonces, dentro de lo que son estas manifestaciones clínicas, vamos a ver que esta fiebre hemorrágica no tiene una predilección especial por la edad o por el sexo o por la condición social. Prácticamente acá afecta a ambos sexos, afecta a todos los grupos etarios. O sea, no hay que es más predilecto para los niños o para los de la tercera edad o específicamente para las personas que somos entre los 20 y hasta los 40, 50 años que todavía pues podemos trabajar. O sea, no hay eso. Ambos sexos y los grupos etarios, la infección puede ir desde una infección asintomática, leve, o puede ir hasta una infección bastante grave, ¿no? Que esto nos puede causar esta gravedad, puede ir a un shock hipovolémico, después va a ir a una insuficiencia o una falla multiorgánica y posteriormente, pues cuando ya se afectan más de 2 órganos o sistemas, pues ¿qué es lo único que nos espera? Es la muerte del paciente, ¿no? Y pues se ha visto que sobre todo en el dengue y la fiebre del Valle de Rift, hay algunos signos que nosotros vamos a ver antes de que pues se pueda deteriorar, sobre todo el exantema en lo que es en la piel, y si hay afectación del sistema nervioso central, pues obviamente
el pronóstico a partir de ahí es malo. Entonces, todo esto, al igual que la fiebre hemorrágica y cualquier otro proceso viral, va a comenzar con fiebre, ¿no? Con fiebre por encima de los 38 grados centígrados. Y pues al haber esta fiebre, ustedes saben que todos nosotros que estamos aquí hemos cursado con fiebre. Sabemos que esto nos va a causar malestar general, nos va a causar artralgia, cefalea, no vamos a tener ganas de comer, o sea que vamos a tener algún grado de anorexia. Y pues esto nos puede causar inclusive un dolor torácico retroesternal que nos puede hacer confundir con una patología cardíaca, o que el paciente se estuviera infartando cuando, si es que han visto cardio ya deben saber cuáles son las clínicas de un infarto agudo de miocardio, que también nos va a hacer semejar esto. Y pues también va a semejar, va a haber un dolor faríngeo que nos puede hacer confundir con una faringitis o una faringoamigdalitis. Lo que son las mialgias, artralgias, dolor rumbosacro y pues obviamente los mareos, ¿no? Y pues cuando lo vamos a hacer lo que es el examen físico, pues vamos a ver que a la auscultación cardíaca puede existir una bradicardia relativa y pues se va a acompañar inclusive de una hipotensión ortostática, ¿no? La faringe, si bien el paciente nos va a referir que tiene dolor a nivel de la faringe, vamos a revisar esa faringe y pues esta puede estar eritematosa, exudativa. Esto lo vamos a ver sobre todo en la fiebre de Lassa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos puede hacer confundir con un cuadro respiratorio de las vías superiores respiratorias. Pero no solamente en la parte cardíaca y en la parte respiratoria, sino también va a afectar a la parte gastrointestinal, ¿no? Donde va a causar náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, abdominal, y pues va a haber una hipersensibilidad abdominal y diarrea. Esta hipersensibilidad abdominal nos puede hacer confundir en cuadros como de una apendicitis o inclusive de algunas urgencias abdominales que obviamente el cirujano a veces tiene que entrar por ese intenso dolor que refiere este paciente a nivel abdominal. Y pues en algunos casos pues se va a confundir tanto que en algunos casos se han encontrado una laparotomía en blanco. ¿Eso qué significa? Que el abdomen estaba totalmente sano, o sea, no había ningún proceso infeccioso, no había apendicitis, o sea, no había nada con la parte que habían encontrado. Y pues estos pacientes no solamente en la parte respiratoria pues va a afectar a la faringe, sino también se va a acompañar, si vamos a hacer la auscultación pulmonar, vamos a auscultar los estertores que van a estar dispersos en los campos pulmonares, ¿no? Y pues va a haber una tos seca y pues estos nos pueden hacer confundir con lo que es una... ¿En qué patología encontramos los estertores? En una neumonía, ¿verdad? Entonces nos puede hacer confundir con eso, ¿no? Y pues obviamente si vamos a revisar lo que son las conjuntivas, va a haber una hemorragia conjuntiva que es muy frecuente y pues vamos a encontrar una hiperemia también. Pero a nivel de la piel sabemos que, como hemos visto en los primeros temas, si ustedes recuerdan, la piel también nos muestra algunos síntomas y algunos signos pues que obviamente nos pueden hacer sospechar, ¿no? Sobre todo acá van a haber erupciones cutáneas del tipo morbidiformes, pueden ser maculopapulares, pueden ser petequias o pueden ser lesiones equimóticas, ¿no? Entonces, una vez que se ve estas lesiones en la piel, pues tenemos que parar las orejas y pues obviamente ver en qué estamos fallando para volver a administrar mejores medicamentos o qué otra cosa le podemos ofrecer a este paciente. Y pues ya yéndonos a la parte, cuando ya el paciente llega en un estado donde pues obviamente no lo vamos a poder recuperar, en los casos graves estos pacientes llegan con una inestabilidad vascular, o sea que están bradicárdicos, hipotensos, ya hay lo que es la hiperemia, la hemorragia conjuntival. Estos pacientes a nivel facial van a presentar una rubefacción, edemas por todo esto del proceso
lo que está viendo, las hemorragias que van a ser visibles. Estos pacientes por estas hemorragias pues van a hacer una hipotensión, van a llegar al shock y pues obviamente los riñones se van a empezar a deteriorar y pues obviamente vamos a ver lo que es la proteinuria en lo que es la orina. Entonces acá no solo vamos a ver que a nivel gastrointestinal pues van a ver lo que es la hematemesis, las melenas, en el caso de las mujeres la metrorragia, y pues vamos a encontrar epistaxis, gingivorragia, y pues en todo lugar donde vamos a hacer los sitios de punción venosa va a haber hemorragia, ¿no? Como les había mencionado, y pues obviamente la hemoptisis y la hematuria son poco frecuentes. Pero si la cosa ha llegado hasta el sistema nervioso central, pues estos pacientes van a empezar con una desorientación, temblores, van a haber alteraciones a nivel de la marcha, van a haber crisis comiciales e inclusive puede haber ictus, ¿no? Entonces estos pacientes incluso nos llegan a confundir con lo que es una meningitis por el estado de, incluso hasta puede haber rigidez de núcleo y demás. Y pues le hacemos una punción lumbar donde extraemos lo que es el líquido cefalorraquídeo y pues este líquido cefalorraquídeo pues sale normal, ¿no? En pacientes pues que obviamente se está sospechando de una meningoencefalitis, ¿no? Entonces hemos visto que en lo que son los antivirus del viejo mundo dijimos pues que estos virus tienen una predilección por lo que es la parte renal. Entonces estos pacientes van a llegar al fracaso renal, ¿no? Donde en esta etapa ya es común en este tipo de fiebre hemorrágica del antivirus del viejo mundo. Si la mujer está en periodo de gestación, independientemente de las semanas que esté, pues obviamente si están antes de las 20 semanas, pues va a producir un aborto espontáneo, ¿no? Y pues en algunos casos puede presentar también lo que es la colporragia, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay algunas fases donde vamos a ver que la enfermedad se puede autolimitar, donde ya vamos a ver que estos pacientes pues pueden llegar a lo que es la parte de la recuperación, que son muy pocos, ¿no? Pero hay otros como lo que es en el síndrome renal, pues donde vamos a ver hipotensión, oliguria, y pues de estos pacientes pues luego empiezan a arrancar con diuresis, ¿no? Cuando se les administra líquidos y demás para poder evitar lo que es la falla renal. No, pero en algunos casos, como en la fiebre amarilla, también hay un proceso de que hay un proceso de infección, una fase de intoxicación y pues obviamente algunos llegan a la fase de recuperación. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que hacer la revisión de estos pacientes cuando nos llegan con fiebre y vemos el lugar epidemiológico, pues tenemos que revisar lo que es la cavidad bucal. Y pues si nos encontramos como ven estas lesiones bastante rojas, pues aquí hablamos de gingivorragia, o sea que las encías van a empezar a sangrar. Inclusive cuando estos pacientes se cepillan los dientes o el personal de enfermería les hace lo que es el aseo de los dientes, pues empiezan a sangrar muy fácilmente, ¿no? Y pues obviamente en los ojos, en la conjuntiva, pues no hay donde perderse esta hemorragia conjuntival, pues que obviamente los vamos a ver a simple vista, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Si se han dado cuenta, clínicamente va a ser difícil, ¿no? Porque si se han dado cuenta puede ser desde un resfrío, una faringitis, puede simular una neumonía, puede ser una gastroenteritis, puede ser un abdomen agudo, o sea, puede ser todo. Menos, inicialmente no vamos a pensar inicialmente en una fiebre hemorrágica. Salvo que estemos en un país endémico o que hayamos ido a un país endémico donde ahí sí, pues ahí vamos a indagar un poquito más sobre la parte epidemiológica y pues obviamente ahí vamos a tener una pequeña pauta, ¿no? Pero estos pacientes, antes de que empiece toda la parte clínica, de que empiece ya sus manifestaciones y demás, pues vamos a ver que 3 semanas antes del inicio del
hemos empezado a sentir fiebre, pero nuestro organismo hace 3 semanas atrás ya lo estábamos incubando al virus, ¿no? Entonces, esto hay que preguntar si han viajado a las zonas donde hay la fiebre hemorrágica o se está sospechando de la fiebre hemorrágica en ese país o en ese continente. Si la respuesta es positiva, hay que preguntar, hay que indagar si estos pacientes han tenido algún contacto con la sangre o fluido de algún paciente que ha estado con esa persona o con ese animal con fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces de ahí yo les decía que porque ese médico que ha venido del Beni acá a Cochabamba a ser tratado, varias enfermeras y algunos médicos han fallecido porque han estado en contacto con la sangre de este médico y pues que no se han cuidado al extraer las muestras de sangre o al cambiar, ustedes saben que el personal de enfermería se encarga de limpiar cuando hacen las deposiciones, de vaciar las orinas de las ondas y demás. Entonces vamos a ver que pues ahí estas personas se han contagiado a través del fluido y de la sangre pues de este médico, ¿no? Y pues ahí es donde se ve la etapa de la enfermedad aguda, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que indagar cuando estemos frente a esta situación. Tal vez no al mismo paciente, porque a lo mejor va a estar en un estado de shock, pero sí, los familiares sí nos van a saber decir a dónde ha ido, porque cuando viajamos a algún lado o vamos a algún lado, pues avisamos dónde estamos yendo. Entonces, pues ahí vamos a tener un diagnóstico sospechoso, ¿no? Y pues como todo caso sospechoso, pues tiene un algoritmo, ¿no? Donde vamos a ver que si este paciente de fiebre hemorrágica tiene toda la clínica, pues hasta no confirmar laboratorialmente, este paciente sigue siendo sospechoso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si el paciente está en mal estado general, vamos a trasladar al paciente inmediatamente a un hospital de referencia, o sea, al hospital más cercano. Eso no quiere decir que si yo vivo en Tiquipaya me voy a ir directo al Viedma, estando en malas condiciones. Entonces, si yo vivo en Tiquipaya, pues tendré que ir al hospital de Tiquipaya, ¿verdad? Para que ahí me atiendan y pues vean si pues voy a necesitar algún tratamiento, si voy a necesitar alguna medida hospitalaria que en el hospital me puedan estabilizar, o qué es lo que voy a necesitar, ¿no? Eso es uno, ver la necesidad de este paciente para estabilizarlo y posteriormente con todas las medidas de bioseguridad, con la ambulancia y demás, pues obviamente vamos a trasladar a un tercer nivel que es el hospital Viedma, en la parte pública hablando, pues vamos a ver que ya lo vamos a trasladar a ese paciente en las mejores condiciones. Pero antes de ser trasladado, nosotros como hospital podríamos decir el primer hospital que va a visitar este paciente, tenemos la obligación de tomar la muestra de sangre o de orina para poder detectar la presencia de este virus y poderlo identificar, ¿no? Una vez que hemos tomado la muestra, que mi personal de laboratorio, si yo estoy sospechando una fiebre hemorrágica, fiebre amarilla o un dengue hemorrágico, pues le diré a mi personal de laboratorio que se ponga todo su traje de bioseguridad. ¿Qué significa? Los ojos bien cubiertos, usando barbijo, guantes y pues con toda la precaución, pues ese mi personal pues lo va a tomar la muestra. Una vez que hayamos tomado la muestra, pues nosotros estamos sospechando de este caso, ya hemos llegado hasta la toma de muestra. El tercer paso, y tal vez el que a nadie nos gusta hacer el papeleo, es hacer la notificación inmediata a lo que es al Ministerio de Salud, o en nuestro caso, primeramente a lo que es el CEDES, ¿no? Se hace la notificación, ¿para qué? No por ganas de molestar o por decir, sí, yo soy el médico capo que ha detectado esta fiebre hemorrágica, sino con la finalidad de que en CEDES existen lo que son algunos médicos, los SAPSIS, los que se dedican a la parte
de la salud comunitaria y demás, pues de que este sedes vaya a investigar a los posibles contactos que este paciente ha tenido, ¿no? Pues hemos visto que afecta primero al entorno familiar y pues obviamente después va a afectar a la comunidad. Entonces, el trabajo de estos médicos comunitarios es ir a preguntar con qué otras personas ha tenido contacto este paciente. Y pues una vez que hemos hecho el rastreo de todos estos contactos, pues a ellos también les vamos a someter a la prueba, ¿no? De que ellos también se tienen que hacer la muestra. Entonces, una vez que vamos a tener el resultado, pues tenemos aquí dos caminos. O que este paciente nos salga negativo, que pues obviamente vamos a tener que tomar una nueva muestra en caso de que este paciente presentara alguna sintomatología y demás, pues para que regrese nuevamente. O la otra opción es de que salga positivo. Si es que sale positivo, a ese paciente no lo tenemos que dejar ir, dependiendo de la gravedad en la cual se encuentra. Obviamente, si es un paciente que está asintomático, pues obviamente le diremos pues que tiene que tiene que aislarse y que pues en cuanto presente algún signo de alarma, el sangrado y demás, pues tiene que acudir inmediatamente al hospital. No, pero si ese paciente ya está con datos de petequias en la piel, que está con bastante fiebre, con mal estado general y demás, ese paciente se tiene que internar, se lo tiene que aislar en una sala especial y pues obviamente tendrá que recibir todo el tratamiento de soporte pues que vamos a ver. Y pues obviamente todo este algoritmo de un caso sospechoso no solamente se lo tiene que hacer con esta fiebre hemorrágica, sino con las demás otras enfermedades. Entonces también existe el riesgo de una reinfección por lo que son las garrapatas, o sea, no solamente por el virus del dengue, de la fiebre amarilla puede haber reinfección, sino también por las garrapatas, ¿no? Y esto pues, la garrapata, ustedes saben que cuando nos muerde, nos produce una herida y pues la herida se hace como una costra, ¿verdad? Para que debajo de esa costra la piel y todo lo que se ha dañado pues nuevamente se regenere y pues aparezca como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero acá nosotros podemos hacer de esa escara, de esa herida, pues se puede tomar un cultivo o una biopsia para poder mandar a hacer analizar y pues obviamente tener ya lo que es el resultado de esa patología, si es que ha sido la garrapata, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio nosotros vamos a pedir? Lo primero es el ELISA, ante la sospecha diagnóstica que vamos a tener, y pues obviamente hay algunos anticuerpos inmunofluorescentes que vienen a ser sensibles o específicos para esta patología, ¿no? Hay algunas pruebas que vienen a ser cruzadas, o sea, va a haber una reacción cruzada, sobre todo con los flavivirus, ¿no? Y aquí pues la cosa se complica más, porque ahora no sabemos si es positivo, es negativo, o qué es lo que ha pasado para que haya esta reacción. Otra prueba que también nos va a ser útil es la reacción de cadena de polimerasa. Como un reactante de fase aguda, pues obviamente se va a elevar y pues obviamente nos va a decir que pues hay algo más, ¿no? Que hay un proceso infeccioso. Y por lo que les decía, el diagnóstico definitivo nos va a dar el cultivo. Ya lo malo de este cultivo es que este virus va a tardar en crecer entre 2 a 10 días. Y pues vamos a ver que pues obviamente no vamos a tener todos esos días para pues poderlo ayudar al paciente. Dentro de lo que es el tratamiento hemos mencionado medidas de soporte. ¿Cuáles son esas medidas de soporte? Primero, obviamente nuestro paciente está hipotenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente le vamos a administrar líquidos, sobre todo soluciones cristaloides, llámese Ringer lactato, solución fisiológica, para poder elevar la presión. Si estas soluciones no nos van a elevar lo suficiente la presión arterial, para tener una presión arterial mínima por encima de 65 milímetros de mercurio,
pues vamos a requerir lo que son algunas drogas vasoactivas, llámese tipo noradrenalina. Esto no solamente para mantener una presión arterial media mayor a 65, sino también que nuestra presión venosa central sea entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Y pues estos vasopresores, llámese dopamina, noradrenalina, nos van a ayudar a disminuir la sobrecarga, ¿no?, de líquidos, porque nos podemos pasar sobre todo lo que es la carga, y pues pasándole volumen, pues obviamente vamos a llegar a producir un edema cerebral, un edema pulmonar, y pues qué es lo que no queremos, ¿no? Entonces, mientras más pronto se utilice esta dopamina, noradrenalina, pues obviamente vamos a disminuir este riesgo. Si bien el paciente está sangrando, pero aquí quiero hacer un hincapié con ustedes. La sangre o la transfusión de los concentrados de glóbulos rojos no nos van a servir para que la presión arterial suba, ¿no? Si no estamos reponiendo lo que se ha perdido, y lo único que vamos a hacer es mejorar la perfusión de cada órgano con la sangre que estamos administrando. Ustedes saben por fisiología que pues los glóbulos rojos transportan lo que es la hemoglobina, y la hemoglobina por ende lleva lo que es el oxígeno, ¿verdad? Entonces, más que todo es para mejorar la perfusión de los órganos. Estos pacientes están pues obviamente con diarreas, náuseas, vómitos, y ¿qué es lo que se pierde más por ahí? Son los electrolitos. Entonces hay que hacer la monitorización diaria de estos electrolitos, y pues sobre todo para la prevención de la hipocalemia, y si es que hubiera hipocalemia, pues hacer la corrección de forma inmediata para que ese paciente no sufra algún tipo de arritmia, ¿no? Y pues obviamente estos pacientes hay que evaluar siempre de que estos pacientes no nos hagan una coagulación intravascular diseminada. Y si es que pues laboratorialmente nos encontramos con datos de una coagulación intravascular diseminada y este paciente está con una hemorragia activa, pues lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar algunos componentes de lo que es la sangre. Y uno de ellos viene a ser la transfusión de plaquetas. ¿Cuándo está indicado hacer la transfusión de plaquetas? Pues cuando el recuento sea menos de 50.000, que el paciente esté con hemorragia, o menos de 20.000 si es que este paciente no se encuentra con hemorragia. ¿Cuánto es la dosis de las transfusiones de las plaquetas? Generalmente se pasa entre 1 a 2 unidades de plaquetas por cada 10 kilos que tengamos, ¿no? O sea, si pesamos 40 kilos, ¿cuántos paquetes de plaquetas vamos a pedir? 4, ¿no? Entonces, con estos 4 paquetes, las plaquetas van a aumentar solamente 2.000 plaquetas por unidad. O sea, si le vamos a pasar 4 concentrados, ¿cuántas plaquetas estamos aumentando? 8.000. Entonces, si se dan cuenta, si este paciente tenía 20.000 plaquetas, ¿con cuánto va a estar en el siguiente control? 28.000, ¿verdad? Pero estas plaquetas no nos van a durar de por vida, tienen un tiempo de vida menor a 6 horas en la sangre. Entonces, pues el uso de las plaquetas es un poco específico, ¿no? Si en nuestra institución contamos con lo que es el plasma fresco congelado, pues vamos a pasar a una dosis de 15 a 20 ml por kilogramo de peso, siempre y cuando haya una hemorragia activa. Y cuando los niveles de fibrinógeno estén bajos, pues vamos a administrar de 2 a 3 gramos de fibrinógeno. Pero si en nuestra institución no hay plasma fresco congelado y lo único que nos están ofreciendo que son los crioprecipitados, se va a pasar a razón de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso, ¿no? En caso de que no hubiera plasma fresco congelado. Y pues hasta que llegue lo que es del plasma, el crioprecipitado o las plaquetas, mientras tanto este paciente va a seguir sangrando. Podemos utilizar lo que es la vitamina K a dosis de 10 miligramos en 2 días consecutivos, a razón de pueden pasarle cada 12 o cada 8 horas.
de lo que es el estado de la hemorragia. Y pues obviamente algunos nos indican que hay que evitar lo que es la intubación y la ventilación mecánica, porque esto va a producir el riesgo si es que hay un compromiso a nivel pulmonar. Esto va a producir un barotrauma y pues la hemorragia a nivel pulmonar pues va a aumentar más. O sea, en vez de ser beneficiosa la intubación en estos casos, pues en estos casos es de perjudicial, ¿no? Porque vamos a acelerar o adelantar el proceso de fallecimiento de este paciente. Y pues obviamente los antibióticos, en caso de que haya alguna herida y demás o algún otro antiparasitario, pues se puede iniciar. Este paciente va a estar con fiebre, entonces vamos a usar el paracetamol a dosis de 500 a 1 gramo cada 4 o 6 horas, dependiendo de la fiebre que va a tener este paciente. Como va a haber daño hepático, no se utiliza salicilatos y AINES, ya está contraindicado. Cuidado que estén dando aspirina, ibuprofeno, esas cosas. No se da ni en la fiebre amarilla ni en el dengue, por si acaso, ¿ya? Estos pacientes que van a terminar con síndrome renal, estos pacientes pues se tienen que someter a diálisis peritoneal o a una hemodiálisis, pues obviamente para ayudar a este paciente. Existe lo que es un antiviral que se llama ribavirina, que se lo utiliza en endovenoso, donde la dosis de carga o de impregnación, si ustedes quieren, se llega a usar a razón de 30 miligramos por kilogramo de peso, que no debemos exceder los 2 gramos. La dosis de mantenimiento se divide en 2 fases. Por los 4 días que viene seguido a la fase de la impregnación, vamos a dar 15 miligramos por kilogramo de peso. No debemos exceder 1 gramo cada 6 horas por 4 días. Después de estos 4 días se baja la dosis a 7.5 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 500 miligramos cada 8 horas por 6 días. Esta ribavirina pues va a reducir la mortalidad de lo que es la fiebre hemorrágica. El plasma hiperinmune, que ustedes han escuchado bastante hablar en esto del COVID, pues también se hace, es de mucha utilidad. Nada más que hay que buscar a las personas que se han enfermado con la fiebre hemorrágica, hacerles la prueba de lo que son el recuento de lo que son las inmunoglobulinas, y si pues tiene bastante inmunoglobulina G, pues obviamente se puede sacar el plasma de este paciente para pasarlo a otra persona, ¿no? Se dice que acá pues reduce un poco lo que es la tasa de letalidad. La prevención, como hemos mencionado en lo que es la fiebre hemorrágica y demás, hay que la fiebre amarilla, perdón, hay que usar lo que son los mosquiteros, tiendas antimosquitos, insecticidas, prevenir la transmisión del virus por artrópodos, utilizar siempre lo que son mascarillas, doble guante, lo que es la protección facial, y pues estos pacientes tienen que entrar en un aislamiento estricto. La única vacuna para esto de la fiebre hemorrágica, pues tenemos de la fiebre amarilla, ¿no? Que es bastante eficaz, tiene una protección del 95%, y pues esto se hace la revacunación cada 10 años, ¿no? Como les había dicho, está contraindicado en personas que son alérgicas al huevo y al pollo, en periodos de lactancia y en personas inmunodeprimidas. Y el pronóstico, generalmente estos pacientes llegan a fallecer entre los 7 a 10 días posterior a la aparición de los síntomas. Si se dan cuenta, el cultivo nos va a llegar tal vez cuando este paciente ha fallecido, ¿no? Y pues, ¿cuáles van a ser los indicadores de mal pronóstico? Lo que es el shock, la hemorragia, manifestaciones neurológicas, que haya a nivel sanguíneo niveles de viremia elevados, que la GOT, GPT estén elevados, mayor a 150, y pues si la mujer está embarazada en el tercer trimestre del embarazo, pues también es de mal pronóstico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta?